Grabando. ¿Qué tal? El día de hoy estamos con Jaime Guerrero, narrador deportivo y también comunicador, para que nos cuente un poco acerca de su experiencia. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Tu Bien, experiencia en lo que es el voleibol. Tú te ha tocado narrar diferentes pasajes, ¿no? De este deporte que en su momento dio muchas alegrías al país, con generaciones muy competitivas de voleibolistas, de jugadoras que han pasado a la historia, en la historia del deporte de nuestro país y contrastarlo un poco con la actualidad, ¿no? Que realmente ha habido un declive en lo que es el nivel en el vóley, ¿no? Pero para comenzar, me gustaría consultarte, tú has vivido esa etapa de la época dorada, ¿no? De Perú muchas veces campeón sudamericano, de buenas participaciones en los Juegos Olímpicos. Desde tu lado, desde lo que tú viste, ¿qué te deja históricamente la selección de vóley femenina? pues bueno, algo muy interesante. El año 1988 marca mi inicio como periodista deportivo en Radio Callao y ese mismo año la selección de vóley femenino consigue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl. Una generación maravillosa, creo irrepetible, con jugadoras extraordinarias, con una disciplina férrea impuesta por el profesor Mambo Park, hizo delirar a los peruanos en cada gira internacional que hacía, trayéndonos las copas de los campeonatos que jugaban, e indudablemente tuvo la posibilidad de llevarse la medalla de oro frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los Juegos Olímpicos de Seúl. Ganaba por 2-0 y lamentablemente al final cayó derrotado, pero dejando una gratísima sensación en el televidente, en el peruano, de que con mucha disciplina y calidad, sacrificio en los entrenamientos y amor a la camiseta, se podían conseguir muy buenos resultados. Estamos hablando de ese año 88 en adelante. Hoy, lamentablemente, el vóley ha decaído a tal punto que el femenino se encuentra en el último lugar de Sudamérica. Y lo que sí con satisfacción vemos es que el vóley masculino comenzó a elevar su nivel. Eso es importante, pero entiendo que la generación privilegiada de esa década del 80 no se va a volver a repetir y creo que se cometió un error en el momento del recambio, porque fue muy tarde, ya no salieron nuevas jugadoras con la capacidad de Cecilia Tait, de Denis Fajardo, de Gaby Pérez Solar, de Zenaida Uribe, ¿no? También, por supuesto, Gina Torrealba, Rosa García también. la China, que fue la mejor armadora del mundo. Pues bueno, es increíble que hayamos perdido esa hegemonía, ¿no? En Que su cada momento vez que venía, considerado, Brasil venía y claro. a Brasil le ganábamos por 3-0. Después nuestras jugadoras, después de los Juegos Olímpicos, emigraron hacia Italia. Italia aprendió de las nuestras y se convirtió en una potencia mundial. Claro. Hoy en día, la selección peruana en divisiones menores tiene un profesor brasileño, el profesor Rizola, que intenta darle nuevos bríos a la seleccionado. Sin embargo, se lucha también con algunas cosas importantes, ¿no? Como es la altura, ¿no? La talla de nuestras jugadoras, que en el último sudamericano que se jugó aquí en el Perú, en el último mundial, El perdón, Mundial. que se jugó aquí en el Mundial Perú, sub-17. sí, en el último mundial, bueno, creo que fuimos el equipo con menor talla, ¿no? A pesar de ello se hizo una buena campaña, Quedando en eh, sexto lugar. quedan efectivamente, pero se hizo una buena campaña, pero creo que más allá de festejar un sexto lugar, tenemos que trabajar muy duro para poder recuperar ese sitial en Sudamérica. No es Jaime, posible que nos haya pasado Colombia, no es posible que nos haya pasado Argentina,
No es posible que nos haya pasado Venezuela. El mismo No es Chile. posible que Chile haya superado o con creces su participación en torneos internacionales. Y Perú decayó, desaparecieron las promesas, ¿no? Y ha quedado un vacío que tenemos que llenarlo de todas maneras, muchísimo trabajo para que puedan aparecer nuevos valores. Sí, Jaime, justamente mencionabas el tema de la altura, ¿no? De la talla. Revisando bien y comparando de repente las últimas elecciones en los procesos olímpicos, valga la redundancia, los Juegos Olímpicos, y comparándola con la de Seúl 88, donde se consiguió, como tú lo decías, la medalla de plata, la altura de las jugadoras que consiguieron ese gran logro, gran hazaño para nuestro país, tampoco es que era tan altas, ¿no? O sea, habían un par de jugadoras que pasaban el 1,80 m y lo demás me parece, y no sé si tú opinas lo mismo, era talento, ¿no? Una generación Claro. muy exitosa que se vio reflejada en los resultados. ¿Y por qué crees ahora que de repente es un tema físico, es un tema de altura o es un tema de talento que ha decaído en nuestro país? Bueno, es un tema de trabajo, ¿no? Porque tú tienes que complementar la talla con el trabajo, con el sacrificio. Es cierto, después de Gaby Pérez Solar, al costado de ella todas eran chiquititas en los Juegos Olímpicos, pero, por ejemplo, tenían una saltabilidad impresionante, ¿no? El caso de Denis Fajardo, Que eh, medía 1,71, bueno, mide. venía a unos 71 y saltaba a 330, ¿no? O sea, imagínate para que Perú Claro, pueda conseguir triunfos en el extranjero ante equipos, por ejemplo, como los Estados Unidos, por ejemplo, como China, por ejemplo, como Rusia, por ejemplo, como Japón, ¿no? Pues tenías que superar esos bloques a cuatro manos de jugadoras inmensas, ¿no? Eh, Cecilia Tahit, ¿no? Saltaba una barbaridad, tiene una potencia en la mano izquierda realmente impresionante. Gaby del Solar, que siempre superaba los bloques, una recepción impresionante con Gina Torrealba y Natalia Málaga. O sea, yo creo que el equipo peruano en esos Juegos Olímpicos fue un equipo completo, ¿no? De pies a cabeza. Y el día de hoy entiendo que tienen que reestructurarse los trabajos para poder recuperar a las jugadoras y tener ese nivel de saltabilidad, ¿no? Y picardía, porque, por ejemplo, Perú se movía al ritmo de Rosa García, que fue muy pícara, ¿no? Que fue la que prácticamente inventó el tema del armado mate, ¿no? Y que fue reconocida a nivel mundial, ¿no? Estando en el Salón de la Fama como una de las mejores armadoras del voleibol mundial, ¿no? claro. Ahora, justamente hablabas del tema de la preparación, del tema de los entrenamientos, que quizás, no digo que hayan bajado de repente a la época donde pues Perú vivió y fue considerado potencia mundial en voleibol, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de la gestión que es tan importante por ejemplo, en la Federación de Voleibol, el tema de darle a las jugadoras lo que son los partidos amistosos, las famosas giras, la preparación que realmente corresponde y que hoy en día, quizás si lo comparamos a esa época, no tiene ese rodaje. Tú mencionabas el tema, por ejemplo, del Mundial que se jugó aquí y apenas jugaron 5 partidos las integrantes de la selección sub-17. Si lo comparamos con la selección de que jugó los Juegos Olímpicos en Seúl y hacían por lo menos 15, 20 partidos y se iban por todos los continentes a disputar amistosos. ¿Crees que eso tiene que ver mucho también la preparación? Sí, por supuesto, ¿no? Ahora, la diferencia entre el equipo de los Juegos Olímpicos y los equipos actuales es que allá no salían a prepararse, ellas salían a ganar los, los torneos, ¿no? Y aquí sí, lo ven como un tema de preparación, de rodaje, que claro, también es importante, pero la actitud ganadora nunca debe perderse, ¿no? No vas a salir de gira a jugar 10 partidos y perder los 10, ¿no? Ese equipo de los Juegos Olímpicos venía con la famosa Copa Liberación de Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? La que hoy es la República Checa, ¿no? Iba a Alemania, ganaba, iba a Italia, ganaba, iba a Estados Unidos y ganaba. Es decir, el equipo estaba preparado para ser ganador y eso también está un poco dentro de la mentalidad, ¿no es cierto? De la mentalidad del grupo, de la mentalidad individual de cada una de las jugadoras que conforman el equipo. Hoy eso se perdió, esa mística que tenía el equipo se perdió. Las jugadoras
la época de los Juegos Olímpicos, lavaban su ropa, lavaban sus zapatillas, ellas hacían absolutamente todo, ¿no? Hoy tienen todo servido. Quizás ellas, eso influye también en algún momento en el tema del sacrificio, ¿no es Claro. cierto? Porque tener todo servido, caramba, ¿a quién no le gusta? Pero allá los uniformes de gala, los uniformes de competencia y todo lo que usaban, ¿no? Pues ellas mismas lo lavaban, lo limpiaban, que es un agregado muy especial, que lo hacían con mucho cariño, ¿no? Con Claro. un corazón Era un grupo inmenso, humano constituido y que también compacto, muy pasó compacto. alrededor de más de 10 años jugando juntas, ¿no? O sea, Claro, muchos partidos encima. muy compacto además, muy compacto. Ahora, el tema, como te dije hace un momento, fue el recambio que creo que demoró demasiado y que hizo perder unas 3, 4, 5 generaciones y que es lo que ha originado que el equipo sufra un descenso tremendo a nivel sudamericano, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, el tema de la mentalidad también es importante en el deportista, en el En atleta. todo nivel, ¿no? Claro, por supuesto. Muchas de las jugadoras actualmente, si lo comparamos con ese entonces, en ese entonces las voleibolistas profesionales normalmente no solían cobrar un sueldo en los equipos, por lo menos si jugaban a nivel local. Si jugaban en el extranjero era otra historia. A comparación de esa época a la actual, las jugadoras de la liga local, que la gran mayoría de la selección mayor son de la liga local, reciben un sueldo. Y muchas de ellas, me parece, y no sé qué opinas tú, priorizan quizás el tema económico, qué club les paga más, que de repente el tema deportivo. No hay tanta ambición como antes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, aquí en el Perú hubo un formador de voleibolistas peruano, ¿no? Cuyo nombre es Fernando Guayo, que en paz descanse, y que preparó un equipo llamado Divino Maestro, que después se convirtió en el Power y que participó en diversos sudamericanos. De este equipo de Divino Maestro salieron las principales figuras de la selección triunfadora de los años 80. Pero la mentalidad de Fernando Aguayo era realmente interesante. Congregaba a un grupo de jugadoras, las hacía competir a nivel de club, consiguiendo resultados, dándole rodaje, ¿no? Teniéndolas juntas, eso es lo que hace un ratito mencionaste, ¿no? Y esa continuidad y esa convivencia Formó un equipo, de verdad. tuvieron resultados, ¿no? Como una familia, digamos, ¿no? Claro. Como una familia. Y jugaron, sí, yo creo que jugaron más de 10 años juntas, ¿sí? Más de 10 años juntas. Y los resultados saltaron a la vista. Además que el entrenador era súper exigente, ¿no? Justamente eso quería tocarte, el tema Sí, del entrenador, ¿no? sí. Si lo comparamos con los últimos procesos para los Juegos Olímpicos a partir de Río, para Tokio y ahora último para París, los entrenadores normalmente no han tenido proyección, mayor proyección que venir a hacer su trabajo, o por lo menos intentarlo, pero después en más no había una mayor proyección en los últimos años, en los últimos procesos olímpicos. Si lo comparamos con la época dorada del voleibol peruano, lo que hizo Mambo Park fue prácticamente gran parte de su carrera dársela al Perú y los resultados salieron, pero obviamente fue un proceso largo. Claro, que lo inicia Kira Cato, dicho sea de paso, ¿no? Con jugadoras como Irma Cordero, como Lucha Fuente, como Pilancho Jiménez, ¿no? Empezó ese trabajo Akira Cato y luego aparece Mambo Par para complementar, ¿no? Pero sí, la exigencia por parte del técnico y la respuesta de las voleibolistas fue algo realmente impresionante. No sé si has tenido oportunidad de ver estos partidos de los Juegos Olímpicos ante China, ante Japón, ante Estados Unidos, que, Dios mío, hay que pararse y ponerse de pie para ver la entrega total. Y eran partidos que no duraban como el día de hoy, ¿no? Porque ahora son a puntos corridos. Antes era bola, ¿no? El saque para el otro equipo y los partidos duraban 3, 4 horas, ¿no? O sea, la exigencia era mucho mayor y la preparación también era mucho mayor para tenerla en cuenta al momento de la definición de un lance. O sea, el vóley ha cambiado, perfecto, el vóley cambió, pero la calidad es innata, uno nace con cualidades y esa generación tenía todo, pero absolutamente todo
para poder tener los títulos que quiera, ¿no? Entonces, yo voy hacia ese tema, ¿no? La exigencia de los técnicos, la profesionalidad de los técnicos y la respuesta del deportista, pues esa asociación realmente tiene que traerte resultados, ¿no? Claro, convencer al deportista, al atleta, Meterle ahí en la cabeza el claro, chip, ¿no? es algo que quizás no se ha visto en el último tiempo, o por lo menos no ha dado resultados, ¿no? Desde Signe 2000, que la selección peruana no va a unos Juegos Olímpicos, y el último mundial que fue en el 2010, ¿no? Con Ujú. jugadoras que ya la gran mayoría, o casi todas, están retiradas, salvo alguna que jugó muy joven. Pero tocando el tema, por ejemplo, de las condiciones, hablabas del tema de la preparación, el tema del entrenador, el tema mental, el tema de las condiciones que tiene que tener un deportista y que te lo comento a comparación de repente de otras épocas o años anteriores cuando el vóley todavía era competitivo en nuestro país, había una mayor inversión también del Estado, porque el Estado da a las federaciones un presupuesto anual. Había un presupuesto para la Federación Peruana de Vóley de alrededor de 9 millones, la cual ha disminuido a 3 millones, con lo cual uno puede decir, bueno, quizás por ahí las condiciones para las voleibolistas actuales no es la mejor, el presupuesto no es tan alto, y entonces podría ser una de las principales razones, o en la precariedad puede de repente nacer lo mejor, porque, a ver, si lo comparamos con las anteriores generaciones, tampoco es que hubiera tanto apoyo en el vóley, tú que has estado en esa época del 88 en adelante, que tampoco es que había una inversión tan grande en el vóley, por lo menos al inicio no lo hubo. Bueno, en eso estoy plenamente de acuerdo, porque recordemos que esa selección triunfadora entrenaba en el Estadio Nacional en la Bombonera, ¿no? Que era un pedacito de cancha y con la justa podía pasar por el costado, ¿no? Y también entrenabas en el Olivar de Jesús María. Hoy las condiciones son diferentes, ¿no? Hoy creo que tienen canchas en la Vía Deportiva Nacional, tienen canchas para hacer el voleibol profesional Villa Salvador, legado, ¿no claro. es cierto? El Polideportivo de Villa El Salvador. polideportivo de Miguel Grau también, el Callao, ¿no es cierto? Tienes infraestructura, tienes indumentaria, ¿no? Porque antes era difícil, ¿eh? Difícil, tú tenías que demostrar tu capacidad para que las marcas apuesten por, por tu selección. Y Perú tenía la mejor marca del mundo que los auspiciaba, ¿no es cierto? Eso era la selección peruana, impecable de pies a cabeza, la mejor marca del mundo auspició a la selección peruana, ¿no? Hoy hasta hay personas que aportan para poder comprar los uniformes porque ya perdió credibilidad el voleibol femenino. Estoy hablando de voleibol femenino porque hace un rato conversábamos que ha crecido el nivel del fútbol, del voleibol masculino y que tiene cierto respaldo también de los patrocinadores. Pero sin resultados no los vas a poder tener. Ese es otro tema. Creo que las condiciones para nuestros seleccionados masculinos y femeninos, en cuanto a infraestructura, canchas, indumentaria, eh, creo que tienen todo, ¿no? El problema, me parece, es la actitud, ¿no? El pensamiento de que no se pueden conseguir resultados porque hemos sufrido un bajón y vamos a seguir así. No, aquí tiene que haber un cambio de actitud y también la federación tiene que aportar lo suyo porque entiendo que si no tenemos jugadores de talla, va a ser bastante difícil que podamos superar a, a elementos que tienen pues un tamaño de 1,90 m, 1,95 m, y con los brazos pues llegan tranquilamente a los 2,30 m, 2,40 m, ¿no? Entonces hay que buscar a las jugadoras, ¿no? Somos un país de talla baja, en realidad, con respecto a otros países del mundo. Hay que repotenciar a las jugadoras, las vitaminas, el gimnasio y la voluntad también de las propias jugadoras de dejar de ser amateur, porque hay muchas jugadoras que piensan, no, esto es una diversión y al Claro, no lo final, toman en serio, quizás. claro, y al final es un trabajo, ¿no? Exacto. Y hay muchas voleibolistas, ya que tocabas ese tema, es importante mencionarlo. Hay muchos ex voleibolistas de las generaciones más exitosas que ha tenido el voleibol peruano que mencionan que el voleibol era, o vestir la camiseta de la selección era un honor, ¿no?
y que no había tantos peros de por medio, a pesar de que quizás no había las mejores condiciones en su momento, todas mataban por venir a la selección y mostrarse porque era una buena vitrina, y quizás la mentalidad ahora de las jugadoras es el tema económico, que es importantísimo, por supuesto, pero no tanto la gloria deportiva o el prosperar en esta carrera como deportistas de vóley, Es ¿no? que los tiempos han cambiado, los tiempos cambiaron, ¿no? Antes, no solamente el vóley, yo recuerdo la época del 70, Perú fue campeón sudamericano de básquetbol femenino, ¿no? Fue campeona sudamericana de vóley femenino, fue campeón sudamericano de fútbol. ¿Qué pasó? De un momento a otro nos olvidamos de todo y nos volvimos perdedores. Entonces, ese chip ganador hay que tratar de introducirlo en el deportista, ¿no? Y que el deportista crea en el técnico y el técnico crea en las autoridades, porque tiene que haber una cadena, ¿no es cierto?, de credibilidad y de sacrificio para poder conseguir lo que uno quiere. Claro. En el tema, por ejemplo, de la narración, que es tu especialidad, eh, ¿qué partidos de repente o qué campeonatos pudiste seguir de la selección peruana en algún momento o de la liga local, algunas jugadoras que hayan destacado y que en su momento brillaron en la selección mayor? Sí, por supuesto, nosotros hemos tenido oportunidad de ir a varios mundiales, ¿no? Cuando empezábamos nuestra carrera fuimos a un mundial juvenil, ¿no? En Foz de Iguazú, en Brasil, recordaremos. Y bueno, con una muy buena actuación, porque las divisiones menores también conseguían muy buenos resultados, ¿no? Tuvimos oportunidad de transmitir mundiales, Copa Panamericana, Sudamericanos, ¿no? El vóley playa. Me acuerdo que cuando recién empezaba el vóley playa nos contrataron para transmitir esos partidos donde destacaba Rosa García, donde destacaba Natalia Málaga, ¿no es cierto? Tuvimos oportunidad además de compartir con Milagros Moy y con Denis Fajardo academias de voleibol, ¿no? Con chicas también que tenían muchas condiciones, pero que había que empujarlas un poco para que puedan trabajar en el aspecto físico, que es lo más importante, además, no solamente en el fútbol, sino en cualquier deporte, ¿no? Pero las profesoras, lógicamente, con su calidad, inducían a las niñas a tratar de mejorar, a tratar de figurar en sus colegios y en sus clubes, ¿no? Y poder tener así una selección competitiva, ¿no? Hoy en día todos subieron y el único que bajó es Perú, ¿no? Todos subieron su producción y el único que bajó es Perú. Entonces, algo está pasando, habría que hacer un diagnóstico, ¿no? Del problema existente en la selección peruana y encontrar rápidamente el remedio, ¿no? Porque no podemos ser los últimos de Sudamérica, habiendo sido casi una de las mejores selecciones del mundo. Listo, Jaime, muchas gracias. No a ti.